Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexión Vital. El día de hoy nos encontramos con el doctor Carlos Atizabal. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un orgullo estar aquí con ustedes, pudiendo compartir experiencias. Doctor, me gustaría comenzar esta entrevista con una pregunta y es, para usted, ¿qué significa la medicina? Una especialidad que tiene mucho que ver con la humanidad, básicamente. Es muy de humano, no solamente la parte de salud orgánica, sino también se acerca mucho a esa parte social del paciente, la parte de su trabajo, así como la parte familiar. Entonces, ocupa muchos espacios, muchos campos. Entonces, para mí es una forma de poder acercarme a toda la gente lo más posible y poder ayudar de la mejor forma posible también. Así es. Tengo entendido que usted tiene dos carreras. Una, claramente, pues es el ser médico y otra que ya ejerció, que fue pues, ser militar. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por Sí, qué decidió empatar esas dos profesiones? yo hice medicina aquí en la Escuela Militar de Medicina. Terminando la medicina, nos dieron la oportunidad de poder escalaforarnos en cualquiera de las tres fuerzas. Y entonces yo trabajé o me escalafoné con Fuerza Aérea, básicamente. Entonces, siendo médico, pues estuve en varias unidades. Después me vine a hacer la residencia, que fueron 4 años, y después de la residencia me quedé en el hospital, eh, trabajando más para ejército que para Fuerza Aérea. De hecho, era tiempo compartido entre Fuerza Aérea y ejército, pero pasaba mucho más tiempo en el hospital, obviamente por las urgencias y ese tipo de cosas. Entonces, pues reuní las dos cosas que me gustaban, tanto la vida militar como la parte médica. Y debo decirle que yo debo agradecer a la fuerza de que me haya permitido primero desarrollar la parte médica así como la parte militar en conjunto, y que me lo haya permitido hacer aquí dentro del hospital militar, que es una ventaja impresionante. Tengo entendido que usted también es ortopedista. ¿Por qué esa especialidad? En la evolución del estudio de la medicina aquí en la escuela y esencialmente en el hospital, porque todas las prácticas las hacíamos acá, tuve mucho contacto con la parte de ortopedia. Y la razón era que nosotros veíamos el ingreso de heridos por arma de fuego, por minas, todas las urgencias que conllevaban a eso, y me llamó mucho más la atención la ortopedia que cualquier otra especialidad. De hecho, en cuarto semestre yo ya sabía a qué me iba a dedicar y qué quería hacer. Entonces ya se había como conducido toda la parte académica hacia la parte ortopédica. Y entonces por eso decidí al final poder hacer una residencia de ortopedia que la llevé a cabo en este mismo hospital también. O sea, el hospital siempre ha sido su casa. Sí, sí, siempre ha sido mi casa, porque primero fue la escuela, fueron 6 años, posteriormente pues me fui uniformado, y entonces el año de internado lo presenté acá en la policía mitad y mitad, y después la parte operativa ya con la fuerza, que me tocaron 2 bases, una escuela en Cali y posteriormente la base de helicópteros en Melgar, que es una base que se mueve muchísimo de orden público. Entonces yo vivía enterado de todo lo que era orden público, de los heridos, algunas veces los acompañé. Entonces eso ya me llamaba mucho la atención. Okay. Y tengo una pregunta y es que una cosa es atender a un paciente, claramente acá dentro del hospital, pero otra ya ejerciendo, de pronto ya en el área y demás. ¿Usted tuvo la oportunidad de atender a algún paciente o algún herido en combate dentro del área? No como tal, nosotros hacíamos sitios donde sacaban los heridos del área de combate, y entonces hacíamos la primera atención. Sí se logró en algunas bases, me tocó asistir, y entonces hacíamos la primera asistencia para poder que ese paciente fuera
transportado, trasladado a un hospital donde se le pudiera atender de la mejor manera. Normalmente hospital militar. Entonces, una vez salía el paciente del área, que entre otras cosas, aquí había muchas cosas, ¿no? Uno es que los soldados tenían contacto con la guerrilla en las diferentes áreas, en las selvas, sitios que no ofrecían para un herido las condiciones de poder atenderlos inmediatamente. Y la otra es que el poder sacarlos del área no era fácil. Entonces los helicópteros iban por ellos, pero algunas veces tenían que demorarse porque no sé si tú te acuerdas que ellos esperaban los helicópteros de evacuación para bajarlos también, para causar el mayor daño con ese transporte. Aparte de que algunas veces algunos de los heridos y muertos en combate eran amarrados con granadas y ese tipo de cosas, y al movilizarlos explotaban, y entonces el enfermero que iba a recogerlos pues también sufría ese tipo de patologías. Entonces, por esa razón, el hecho de entrar a sacarlos a un área no era cosa fácil, ni para la tripulación, ni para la gente que se bajaba a rescatarlos, ni para sacarlos. O sea, generalmente los tiempos para poder sacarlos del área no eran tan rápidos como uno quisiera, ni como quisieran ellos ir a recogerlos, sino que tocaba asegurar el área para poder entrar. Entonces esto hacía que se nos aumentara el número de heridos también. Ok. Dentro de esas experiencias, ¿tiene alguna anécdota que lo haya marcado? Este tema es muy sensible, pero mucho. La razón es que algunos de los pacientes que primero me marcaron fueron los pacientes que atendí aquí de estudiante, de interno, antes de empezar mi residencia. O sea que hubo muchos pacientes que atendimos acá que te marcan. O sea, hay mucha, aparte de la patología que trae el paciente con las heridas, las fracturas, amputaciones, algunos pacientes a los cuales les luchamos muchísimo y finalmente pues fallecen. Todos esos pacientes tienen detrás de ellos una vida social y una vida familiar que muchas veces se vio marcada también. O sea, los tratamientos de reconstrucción y el paciente para poder habilitarlo otra vez a la vida social y a la vida laboral son demoradas, no son tan rápidas. La ortopedia no es una especialidad en lesiones muy complicadas que sea muy rápido su tratamiento, se demora. Y entonces en esa demora uno veía, por ejemplo, que la familia los acompañaba inicialmente, pero después algunas veces esa condición que tenía el paciente de incapacidad y eso, pues hacía que tuvieran problemas sociales y problemas en su familia también. Y entonces tocaba hacer como un tratamiento completo, ¿no? O sea, no era solamente la parte médica, sino la parte social y la parte psicológica del paciente, y tratar con la familia también, aparte del paciente, ¿no? Entonces, todo eso lo marca uno, ¿sabes? Y uno ve algunas veces que el paciente de parte de la familia como que no tiene mucho la paciencia que debería tener, y entonces algunos resultan como separados de su familia, viven en casa también momentos muy difíciles, y eso hace que la convivencia familiar no sea la mejor. O sea que tú empiezas a ver cosas que no es solamente lo que tú quisieras ver, es que es el paciente, poderlo reconstruir, hacer lo que necesita hacer y ya. No, detrás de ese paciente vienen muchas cosas atrás, muchísimas, que también hay que tener en cuenta. Además que también eso es un factor muy importante en la recuperación de ellos. Cierto, pues aquí en este hospital se le ha brindado al paciente siempre algo que sea global, o sea, que pueda el paciente ser tratado no solamente de su patología, sino de su parte social, de su parte psiquiátrica, de la parte familiar y de su parte laboral, porque la idea de estos pacientes, con estos pacientes, es que vuelvan a su vida militar otra vez. Y entonces
toca dejarlos en las mejores condiciones posibles para que lo logren. El hospital creo que ha hecho una muy bonita experiencia con relación a eso y aparte de todo ha hecho un excelente trabajo con ese tipo de pacientes. Además, porque justamente lo que usted dice, enmarca todo, se enmarca no solamente la Así parte, es, digamos, de ortopedia, sino también, digamos, la parte psicológica, así es. psiquiátrica, porque es que es un trauma. Y justamente ahí va mi siguiente pregunta, y es que usted también, digamos, está muy enfatizado en el tema de trauma. ¿Por qué también decidió cómo irse por ese lado? Inicialmente, mm, bueno, tú no estabas aquí ni te acuerdas de pronto de eso, pero acá los pacientes teníamos un helipuerto y los pacientes llegaban al helipuerto y primero como estudiantes y segundo como residentes nos tocaba ir a recibirlos allá y esperar a que el paciente fuera entrado a urgencias y empezar a hacer el estudio, las radiografías y los exámenes prequirúrgicos. El tren dentro del hospital era impresionante porque cuando llegaban tantos pacientes, tú tenías que ofrecer lo mejor primero, que entre otras cosas el hospital siempre nos ofreció lo mejor en instrumentales y ese tipo de cosas. Y aparte de todo, poder ofrecerle a ese paciente la mejor condición quirúrgica posible. De hecho, aquí hay un servicio que es prótesis y amputados que muy pocos hospitales tienen. Yo diría que casi que ninguno. O sea, eh, que ha desarrollado todo desde que el paciente llega hasta el final, incluso haciendo su prótesis, que eso ha sido una ventaja enorme para los soldados. Y lo que veíamos también nos marcó muchísimo. Ustedes como médicos, ¿cómo hacen, o usted en ese caso, cómo hace para separar, digamos, esa parte emocional humana de usted y también de la parte profesional? Porque igual es ver muchas cosas, muchas historias y claramente sobrecargarse. Entonces, ¿cómo hace usted para poder separar eso y de cierta manera como no entrar de pronto en un estado de shock y Pues demás? mira, de hecho, eh, tú tienes que empezar a separar tu vida profesional de tu vida en casa. Bueno, si no vas a tener problemas con tu señora, con tus hijos. Y de hecho, mi problema mayor en mi casa es que yo no iba a mi casa, yo me lo pasaba aquí. Mm, los turnos, dejar de ir a algunas de las actividades de la casa, celebraciones, eh, navidades, ese tipo de cosas era difícil de manejar, muy difícil. Pero afortunadamente mi señora, mis hijos comprendieron muy bien la situación. Ok. Y de hecho sabían que estábamos trabajando en personas que estaban entregando la vida por nosotros. Me gustaría preguntarle, sus hijos, ¿qué piensan de usted? ¿Qué le han dicho? Pues orgullosos de la carrera que he hecho y de lo que hemos mostrado, porque es que aparte de todo, con el hospital se hizo una experiencia muy grande. Y esa experiencia fue llevada a, yo diría que a muchas partes del mundo, muchas. Y aún hoy todavía seguimos entregando parte de esa experiencia y de lo que se ha hecho en el hospital. ¿Y alguno de ellos, digamos, ha decidido también seguir su mismo camino? Mira que yo siempre los tuve como alejados de la parte de salud, ¿sabes? Por muchas razones. Primero porque es una carrera muy larga, mucho. 7 años, después 4 o 5 de especialidad, después una subespecialidad que dura 1 o 2 años. O sea, es demasiado, es demasiado. Doctor, ¿y alguno de sus hijos ha querido de pronto también seguir la parte militar? Tengo entendido que, claro, la parte de medicina no, pero la parte militar, ¿qué han dicho ellos al respecto? No, en eso sí no se han interesado mucho, ¿sabes? En Ujú. la parte militar. Entonces, ellos no vivieron mucho la parte militar mía porque
yo estuve inicialmente en las bases y yo en las bases aún estaba soltero, no tenía hijos. Entonces yo primero estuve en Cali 2 años, después fui trasladado a la base de Melgar 2 años y yo ya vivía con mi señora, pero no tenía hijos aún. Entonces, pues eso se demoró. Mi primer hijo, mis 2 hijos son adoptados. Ok. Mi primer hijo fue paciente mío. Siendo residente. Bienestar familiar. Una luxación de caderas que operamos y finalmente lo adopté. Y la segunda china también. Entonces los 2 fueron adoptados. Una bendición. Obviamente. Pero ellos no vivieron la parte militar como tal de vivir en una unidad militar, de uniforme, de eso no lo vivieron, porque yo ya estaba en el hospital. Y entonces en el hospital era tu uniforme de hospital de residente o tu más visión de residente. Y claro, los viernes veníamos uniformados, pero fue muy corto lo que ellos vivieron de vida militar como tal. O sea que ellos no se entusiasmaron mucho por la vida militar. Usted me dice que tuvo que atender a uno de sus hijos. Ahí justamente cómo hizo para, digamos, también separar esa parte emocional. Cuando yo conocí a mi hijo mayor, yo era residente en el Lorencita Villegas de Santos, que era un hospital para niños. Ok. Entonces, el seguro, el bienestar familiar mantenía allí los pacientes que tenían con luxaciones de cadera y eran tratados ahí en ese hospital que era de niños. Entonces yo lo conocí a él ahí y de hecho pues requirió cirugías en ambas caderitas y estuvimos un largo tiempo con él hospitalizado, hicimos muy buenas amigas. Entonces finalmente pues resulté con mi señora adoptándolo. Ya el niño no era tan menor, era un niño ya de 3 años, Ya o grande. sea que ya no era tan pequeño, ¿no? Ujú. De difícil adopción. Entonces, pues nos decidimos a hacer la adopción, cosa que no nos hemos arrepentido para nada. Y hoy en día, ¿cuántos años tiene su hijo? Mi hijo mayor tiene 38 años, mi hija va a cumplir 30 años. Entonces, pues ya son adultos, ambos tienen sus carreras, los 2 solteros aún. Estas juventudes últimamente no quieren así como formalizar mucho su estatus civil y menos tener hijos. Entonces, pues tengo una estrecha relación con los 2. Su esposa, ¿cómo lo ha apoyado durante toda esta carrera? No, ella es abogada, Ok. trabajó todo el tiempo también. Ha tenido condescendencia conmigo, ¿sabes? Ha estado muy pendiente de todo. Ha sido una persona que me ha apoyado incondicionalmente. Entonces, es una cosa que agradezco mucho porque ella se supo acercar, supo mantenerse y supo entregar todo lo que yo necesité y todo el apoyo que necesité para darme igual mis hijos. Mis hijos, aunque los tuve muy lejos, también me apoyaron y aún lo siguen haciendo. Aunque yo ya estoy con el sol en las espaldas, ¿no? Pero igual aún sigo haciendo algo de charlas y parte académica y eso. Y es que también tengo entendido que usted es profesor también acá en la universidad. ¿Cómo ha sido, Sí. digamos, ese proceso también? Claro, pues de llevar la medicina, digamos que en su total ejecución, ahora también enseñarle a las nuevas generaciones cómo ha sido ese proceso. Mira, antes en el hospital había una cosa que se llamaba instructoría, que yo no sé por qué la quitaron porque era excelente. El instructor, tú terminabas tu carrera
y tu especialidad, que era ortopedia, y te quedabas 2 años de instructor. El instructor era un ortopedista, o eran de varias especialidades. Tú prácticamente vivías en el hospital, porque todo lo que llegaba tenía que ser, era tuyo, o sea, todo era Ujú. manejado y recibido, si había médicos de urgencias o no, tú tenías que estar pendiente de eso y te lo pasabas en salas. Entonces hacías una curva muy grande de aprendizaje siendo instructor. Si bien es cierto, estabas vigilado porque los demás especialistas vivían encima de uno diciéndole qué hacer y qué no hacer, aprendías muchísimo, muchísimo más. O sea, la curva que se hacía allí era enorme. Y entonces, pues empezamos por ahí, por una instructoría. Y el instructor era instructor básicamente por los residentes y por los estudiantes. Entonces tú te veías obligado a enseñar también. Y el hecho de enseñar te mantiene, primero, actualizado. Tú tienes que estar actualizado. Segundo, estar investigando. Y tercero, estar aplicando lo que aprendes. Entonces, aparte de hacer eso, tú vas abriendo caminos. Tú vas aplicando cosas nuevas. Tú algunas veces vas peleando con tus docentes porque tú estás abriendo espacios abajo y estás enseñando cosas nuevas que de pronto los docentes que tiene uno no alcanzaron a ver ese tipo de cosas. Hoy en día, ¿qué le diría el Carlos Atizabal a ese muchacho que empezó esa carrera de medicina hace 30 años? Yo tengo mucho agradecimiento con la vida, ¿sabes? Porque me ha ido súper bien. He podido desarrollar lo que me gusta hacer. He podido hacer la parte académica que me fascina. Y he podido trabajar en el área que me fascina. Entonces, yo he estado muy agradecido por eso. Primero con la fuerza, como te digo, que me permitió desarrollarme en esas áreas. Segundo, con el hospital que me enseñó a hacerlo. Me dio la disciplina para hacerlo también. Y no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Absolutamente de nada. Pretendo ser de pronto un faro, sí. Una persona que pueda mirar como alguien que se pueda seguir su ejemplo. Eso es lo que pretendo esencialmente y que quiero que vean las futuras generaciones. Básicamente eso. ¿Se siente orgulloso de lo que es hoy en día? Sí, muchísimo. No, doctor, pues de verdad muchas gracias por todo este tiempo acá en esta conversación que tuvimos el día de hoy. De verdad, admiración total, porque no solamente es la entrega en cuanto a la parte profesional, sino humana, y que sin duda alguna ha cambiado y transformado vidas, incluso la vida de sus propios hijos. De verdad, muchas gracias por este espacio. Gracias por la invitación.